Bueno, en esta tarde le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Eh, Disculpen que venimos en esta tarde. En la mañana hicimos el esfuerzo para pro- ah, promover esto en vida, pero el teléfono no quiso trabajar. Solo decidimos hacerlo a esta tarde. Solo esperamos que esta palabra sea de una gran bendición para usted, porque el Señor me ha dado palabra para aquellos que están viéndonos en vida, Vivo. en vivo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los altos cielos. Delante de tu presencia venimos una vez más dándote gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu presencia, un privilegio de poder entrar en tu palabra y compartir tu palabra. Te pido, Señor, que pongas una protección sobre aquellos que están en vivo. Igualmente nosotros, Señor, que estamos aquí compartiendo tu palabra, que no venga nada a interrumpir o a robar o confundir, Señor, tu palabra, sino nosotros que la podamos recibir conforme está escrita, pero que el Espíritu Santo tome control de este mensaje en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te pidemos. Amén. Una vez más voy a continuar el, uh, el mensaje del domingo pasado, y eso es: ¿quién es usted en Cristo? A veces lo oímos, pero no lo podemos comprender, no lo podemos recibir, porque la palabra dice que primeramente somos criaturas nuevas, somos hijos de Dios, somos sacerdotes, somos una generación escogida, y a veces es tanto que no lo podemos entender, y cuando no podemos entender eso o comprender o recibirlo, yo creo que la mayoría o no diré la mayoría, pero muchos cristianos se hacen mendigos y aquí en México dijimos pirigüeños, porque todo lo que hacen es pedirle al Señor, porque la palabra del Señor dice creer, orar y recibir. Tres cosas que tenemos de hacer. Pero llegamos al punto que pidemos, pero no creemos y no recibimos. Solo todo lo que estamos haciendo, pidiendo todo el tiempo. Señor, esto es lo que ocupo. Señor, salva a mis hijos. Señor, te entrego mi esposa, te entrego mi esposo. Señor, ocupo más dinero. Señor, ocupo comida. Y estamos puro pedir, porque no reconocemos que somos hijos de Dios y no entendemos la palabra del Señor, que si nosotros oramos, pero creemos, vamos a recibir. Solo no tenemos que estar pidiendo, ¿no? La palabra no dice pide 1000 veces y entonces te va a contestar Dios. No, no dice eso. Si dice crees, pedir en oración y recibes. Ese es algo que a veces está bien difícil para comprender, para recibir. Solo tenemos que reconocer qué es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Vemos en el libro de- del tercer de Pedro, capítulo 1, creo que es versículo 2, que dice que desea que nosotros prospérenos. Prospérenos es que tengamos más que lo que ocupamos. No que estemos en un nivel nomás de ir día por día y nomás eso va a suplir. Dice la palabra también que si nosotros damos, será apretado, meneado y va a rebosar. Pero si no creemos, no vamos a dar. Los vamos a prender del último níquel y decimos, no, ¿cómo voy a dar cuando no tengo ni para mí? Cuando vemos personas en necesidad, decimos, pues yo le diera, pero no tengo más que para mí. Pero la palabra dice claro que si damos, él los va a dar para atrás.
no nomás la misma medida, pero va a estar rebosando de lo que damos nosotros. Y si nosotros aprendemos a dar, Dios los va a bendecir grandemente. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 9. Mi esposa va a estar leyendo en español. Si tiene una Biblia usted ahí con usted, yo le pido que lea con mi esposa ahí. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos, ¿eh? ¿Qué tantos de nosotros tenemos oídos, eh? Y no, los oídos no son para hacernos mirarnos mejor, ¿eh? O para nivelar nuestra cabeza. No, no es para eso. Dice, el que tiene oído, pues oiga que la palabra de Dios. La mayoría del tiempo oímos lo que hablan los amigos, los vecinos, a veces hasta los creyentes que están confundidos y dicen, no, Dios quiere nomás que sigas donde mismo para que sigas orando, sigas pidiéndole, tengas comunión con Él. Y Dios no te quiere dar porque a lo mejor se te va la cabeza y no le vas a servir, ¿eh? No vas a hacer nada con el Señor, te vas a retirar del Señor. Y oímos tantas cosas que los confunden en veces, que son mentiras de Satanás, y escuchamos esas mentiras y no entramos a la palabra, a oír la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor no nomás esta vez los habla el que tiene oído oiga, sino varias veces en las escrituras leemos ese mismo versículo que debemos de estar oyendo la palabra de Dios. El versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí los discípulos estaban medio confundidos y se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Porque a veces nosotros como humanos pues hablamos el lenguaje que fuimos criados en. Si fue criado en México, en un estado, va a hablar de esa manera, en otro estado habla de otra manera, viene a los Estados Unidos y el sur de Nuevo México habla en otro idioma, y igualmente en el norte de Nuevo México, ese es otro idioma, y vamos para Texas y ahí hablan otro idioma, el inglés es otro idioma, y hay diferentes idiomas que hablamos y puede ser cercas unas a las otras y lo podemos hacer, podemos comprender o entender, pueda que no todas las palabras, pero podemos entender lo que se está discutiendo o lo que se está hablando. Pero aquí vemos que los discípulos reconocían que la gente no estaban entendiendo de la manera que el Señor Jesucristo estaba hablándoles, y les dijo, y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y yo creo en el pensamiento de Dios era, porque no te están entendiendo, y estás hablándoles. Bueno, el versículo 11, por favor. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado? Y ahí les respondió el Señor, porque a ustedes, a los creyentes, a nosotros como creyentes, los ha dado la sabiduría, el entendimiento, para poder reconocer los misterios del reino de Dios, ¿no? O el reino del cielo. Solo los dado un entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Yo he hablado con personas que me han dicho, pues yo he leído la Biblia 3, 4 veces y no le entiendo, porque no se les ha dado a ellos el entendimiento para poder comprender y entender la palabra, porque es
un lenguaje que no se entiende muy fácil. Nomás el cristiano puede entenderlo. Pero a veces nosotros los retiramos de la palabra del Señor, los retiramos de lo que hemos sido fundados y queremos captar nomás poquito aquí, poquito allá y estamos conformes, ¿qué es la palabra? Chupete. Un chupete. Solo estamos como los niños que el padre o la madre o alguien les da un chupete y se conforman, no les dan algo para fortalecer el cuerpo, para para que sean satisfechos y se conforman con eso. Y a veces yo creo que el cristiano también se conforma con un chupete. Pues yo voy a la iglesia, pues yo oro, yo leo la Biblia, yo soy un cristiano, yo me crié en la iglesia, pero se los ha olvidado entrar a la palabra de Dios y escuchar, oír, poner atención a la palabra de Dios, nomás porque ya llevamos años en el ministerio, ya llevamos 1000 años en la iglesia, ya, ¿qué los van a enseñar? Ya lo ha oído, Sí, lo ha oído, pero ¿qué tanto de ustedes lo practican? ¿Qué tantos de ustedes lo pueden captar? ¿Qué tantos de ustedes lo pueden entender? Para poder recibir, para poder ser bendecidos. Solo si llegamos al punto que ya no oímos lo espiritual, entonces ya cerca andamos del mundo, porque los hemos retirados. Y nosotros tenemos que regresar. Y dice, no, pues yo no me he retirado, yo todavía voy a la iglesia. Sí, pero ¿a quién escucha más usted? ¿Al mensaje del Señor? ¿A la palabra del Señor? ¿O al vecino? ¿O al amigo? ¿O a un cristiano que no sirve completamente al Señor? ¿Qué es lo que estamos oyendo en estos últimos días? Oímos tantas cosas que a veces se pone difícil poder oír la palabra del Señor. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas del mundo, todos los amigos, y entrar a la palabra de Dios a ver qué es lo que lo está hablando a nosotros, qué es lo que le está hablando la palabra a usted, para que usted pueda recibir lo que Dios tiene para usted. Vamos al versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, aquellos que tienen les dará más. Solo si tenemos la palabra de Dios y entramos más a la palabra de Dios, porque eso deseamos, porque amamos la palabra de Dios, los va a dar más sabiduría para poder comprender la palabra, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque si nosotros no tenemos ese amor, ese deseo para entrar a la palabra, quiere decir que ya no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Ya nomás poquito está ahí diciendo, no, pues yo llevo años de cristiano. Yo llevo años en la iglesia. Sí, pero ¿qué tanta palabra tiene usted dentro de usted? ¿O qué tanta mentira tiene usted del mundo o de Satanás? Porque ¿estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros? ¿O estamos ahí nomás de pirigüeños, como estaba diciendo? O mendigo. Puede ser un mendigo porque está pidi, pero no recibe porque no ha oído la palabra, no le ha puesto atención a la palabra que se dice, si crees, pedir y recibes. 3 cosas muy fácil. No, porque no oímos esas partes y no es aclarada a nosotros, está difícil para recibirla. Solo lo que usted tiene que motivarse para que siga creciendo, para recibir más y más de la palabra. Porque si empieza a perder lo poquito que tiene, pues será quitada completamente. Porque no tiene de beneficio para usted
no tiene beneficio para aquellos que no creen. Solo es importante que nosotros sigamos motivando la palabra que está dentro de nosotros para poder seguir recibiendo más y más y más. La palabra del Señor habla de que el reino de Dios es como un hombre sembrando. ¿Sembrando qué? La semilla. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. A veces podemos comprender la semilla que es dinero. Cuando nosotros ocupamos algo, pues hay que sembrar una ofrenda de amor. Vemos que los rancheros, cuando ellos están sembrando ahí en Texas o en Colorado o en Nuevo México, donde quiera que hay alguien que va a sembrar una semilla, va a sembrar algo para recibir algo. Y no nomás la siembran, nomás porque no tienen más que hacer. Porque los rancheros grandes, pues dependen en eso, en las cosechas que reciben. Hay rancheros que siembran cientos de acres, y cuando siembran eso es lo que esperan recibir. Recuerdo yo cuando estaba niño y era como de la edad de mi nieto, el Nathaniel, tenía como 11 años y mi papá fue y sembró un poquito de terreno ahí, y cuando él iba y regaba, y yo iba con él y miraba que no crecía nada estaba saliendo, pero él seguía regando, y yo dije, pues no hay nada, ¿para qué riega la tierra? Pues el día se llegó cuando no estaba mi papá ahí, yo andaba solo, y cuando yo estaba solo, yo fui y quité la tierra y hallé la semilla, pero la semilla no estaba muerta, yo la maté en ese momento porque le quité la tierra, pero ya la semilla se había abierto y ya venía saliendo la planta, y ya nomás tardaba unos días para quebrar la tierra para poder verse, pero yo no me aguanté. A veces el cristiano mata la semilla que plantea o que siembra porque la fe se los acaba, porque sembramos algo y a lo mejor se toma tiempo y decimos, no, Dios no quiere que tenga yo eso. A lo mejor Dios no quería que yo tuviera eso. Pero la razón es que no estamos regando espiritualmente. Vemos que la palabra nos habla de ríos de agua viva. Ese es el poder de Dios, esa es la palabra de Dios, que le da vida a lo que nosotros ponemos nuestras manos a trabajar. Los da vida a nosotros, y les da vida a la semilla que nosotros plantamos o sembramos. Solo si usted está sembrando ahí en su hogar, ahí en la ciudad que vive, o va y siembra ahí en la iglesia, o va y mira un miembro o un pastor que hay necesidad y va y siembra, pues espere la cosecha, no póngale nombre a la semilla, porque los rancheros que siembran por algodón esperan recochar algodón, esperan recibir una cosecha de algodón. Pero si siembran maíz, pues ellos esperan recibir el maíz. Todo depende de nosotros. ¿Por qué es lo que estamos sembrando la semilla? ¿Para qué? Tenemos razón, tenemos propósito y estamos esperando una cosecha, o nomás la sembramos y se los olvida. Yo creo que hay cristianos que están esperando una cosecha nomás porque están ahí en el sillón y no hacen nada de trabajo, no siembran semilla, no hacen nada de trabajo, no regan la semilla. Todo lo que hacen es, pues Dios sabe, Dios sabe lo que ocupo. Dios sabe lo que mi necesidad, Dios va a suplir,
pues a lo mejor es verdad que la palabra dice que va a suplir, pero siempre vamos a estar de un día a otro. Y Dios quiere que prospérenos. Aquellos rancheros que siembran la semilla de algodón, de maíz, lo que ellos ocupan o lo que ellos desean, pues cuando ellos cosechan, agarran una porción para vender, para seguir viviendo, para comprar sus necesidades, pero agarran otra porción para sembrar el siguiente año que viene. Y yo creo que hay muchos cristianos que se han comido aquella semilla que habían puesto a un lado para seguir sembrando. Es importante que cuando el Señor los bendice a nosotros, hay que poner una semilla a un lado para que nosotros sigamos cosechando las bendiciones. Solo usted siembra, usted va a recibir. Si no siembra, no va a recibir nada. Usted va a estar como los cristianos que oyen la palabra y ahí están nomás en el Sion, descansando, diciendo, ay Señor, esto es lo que ocupo. Ay Señor, esto es lo que ocupo. Ay Señor, yo ocupo esto. Y los hemos hecho pirigüeños, mendigos. Solo es importante de reconocer qué es lo que somos en Cristo. Bueno, vamos ahora para el libro de Marcos capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del 21 al 29. Gloria a Dios, aleluya. El King James. Del 21 al 23. Y esa es la perrita que está roncando. No crean que es mi esposa que se me quedó dormida, También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí nomás. Ahí la palabra del Señor lo está hablando de la luz. Hace unos días que hubo una tormenta aquí y se apagó toda la luz. Y no tuvimos luz hasta como la 1:30 de la mañana. Pero en ese tiempo le llevé yo que es flashlight, no sé qué, una luz a mi nieta y le dije, toma, préndela, pero no la estés usando hasta que se acaben las baterías, úsala cuando lo ocupes. Pero aquí la palabra del Señor, cuando usted tiene una luz, no es algo que la tapa o la mete para abajo de donde no es usada, pero la pone donde puede ver, donde se puede ver alrededor. Y ahí hablaba de que todo que está escondido va a ser traído a la luz, va a ser aclarado. La palabra de Dios no es algo que es escondida, sino es algo que es traído a la luz para que el cristiano, aquel que se ha entregado al Señor, aquellos que son hijos de Dios, la puedan comprender, la puedan entender y la puedan recibir y aplicarla en sus vidas. Porque es importante de no nomás reconocerla, no nomás entenderla, pero aplicarla en nuestras vidas para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ahí en el otro versículo dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído. ¿Qué tantos oídos tenemos nosotros? ¿2? A lo mejor 1. A veces uno de ellos no trabaja bien. A veces ni uno trabaja bien porque estamos oyendo miles de cosas. Estamos oyendo la televisión, estamos oyendo
a nuestros familiares, o estamos oyendo al perro ladrar, al gato pelear, a los vecinos pelear, y estamos oyendo todo, pero no estamos oyendo la palabra de Dios, que es más importante. Y nosotros tenemos que cerrar las puertas a todo lo que está aconteciendo. Dice la palabra que entrar a un cuarto donde puede poner su mirada, puede poner su atención a Dios y pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque es importante oír lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que usted oiga lo que Dios tiene para usted, para que usted pueda recibir más que lo que usted está pidiendo. Pero si no oye la palabra, pues va a estar limitado y nomás va a estar pidiendo día tras día. Solo no cambian las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos oyendo la palabra de Dios. Es importante que usted oiga la palabra de Dios. Mire lo que dice el 24, y le voy a decir a mi esposa que lo lea en otra Biblia para poder comprenderlo más fácil. The one in pink. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más extendimiento les será dado y se les dará aún más. Que dice que les agradó a que pusieran atención. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Pongan atención. Es importante porque a veces oímos pero no ponemos atención. El otro día mi hija aquí, hizo de cenar aquí y mandó a mi nieto por unas cosas ahí en su hogar, y pronto regresó, y cuando lo vio venir por la ventana, y bueno, él no entró por la ventana, pero mi hija lo vio por la ventana y dijo, no pone ni atención. Y le dijo, ¿estamos poniendo nosotros atención o no estamos poniendo atención? Porque si no ponemos atención, la palabra del Señor va a ser confundida para que nosotros no recibamos completamente. Recibemos poquito, pero no toda la palabra del Señor. Y después de eso dice de poner atención. ¿Y qué dice? A lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, cuanto más atentamente escuchen, pongan atención. Atentamente quiere decir que ponemos nuestro enfoque en lo que Dios está hablándonos a nosotros, lo que Dios está hablándole a usted. Porque si no está poniendo enfoque en eso, está poniéndolo en alguien otro, en otras cosas, y no está recibiendo lo que Dios tiene para usted. Ahora siga, por favor. Tanto más extendimiento les será dado y se les dará aún más. Tanto más entendimiento les será dado, Cuando nosotros ponemos atención, entonces Dios los va a dar un entendimiento que no cualquier tiene, pero aquellos que ponen atención, entonces vamos a recibir ese entendimiento, pero no nomás un poco, pero mucho más, para poder recibir completamente lo que Dios tiene para nosotros, no nomás una porción, no nomás un poco, pero bastante, algo que va a rebosar, algo que no podemos retener, algo que la gente va a ver y van a ver las bendiciones sobre ustedes. Solo es importante que si usted de veramente quiere recibir lo que Dios tiene
para usted, entonces tiene que estar atentamente escuchando lo que Dios le está hablando. Bueno, del 25 al 29 ahora. En la nueva versión. No. Aquí. Ay, ok. ¿De versículo qué? 25. 25 al 29. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria a Dios. Así es el reino de Dios. Pero primeramente dice, aquel que tiene, recibe más. Y el que no tiene, pues se le quitará. Pues entre más entendimiento tenemos en la palabra de Dios, porque estamos escudriñando la palabra de Dios, porque estamos oyendo la palabra de Dios. Si usted quiere más y más de Dios, más entendimiento, tiene que escuchar, tiene que entender la palabra de Dios, tiene que oír la palabra de Dios, tiene que escudriñar la palabra de Dios, y más se le va a dar para que usted pueda recibir completamente todo lo que tiene Dios para usted. Ahora aquellos que han oído nomás poquito aquí, poquito allá, pues Satanás viene y les roba esa poquita de palabra y se la quita completamente hasta que ya no tiene palabra. Ya nomás lo que tiene, nomás es lo que tiene el mundo. Solo es importante que nosotros síganos en la palabra de Dios, síganos escudriñando la palabra de Dios. Dice también que el reino es como un hombre que va y se siembra la semilla. Solo es importante sembrar, es importante nosotros hacer un trabajo, es sembrar. Porque cuando nosotros sembramos, pues nosotros no entendemos cómo va la planta esa florecer y trae fruto. Pues no tenemos razón para poder querer entender, aunque los cientistas quieran entenderlo, pues lo entiendan o no lo entiendan, va a acontecer, dice. Y si va a dormir y se levanta y duerme, se levanta, esa semilla va a dar fruto. Solo cuando usted siembra una semilla, entonces no tiene por qué preocuparse, pues, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo me va a dar Dios esto? ¿Cómo va a dar Dios lo otro? Hacía tiempo cuando nosotros, yo y mi esposa, los unimos que queríamos nuestro hogar propio y estuvimos pidiéndole al Señor. Como humanos, pues, estaba fácil, pues, hay que ir al banco, pedir el dinero, comprar la casa, pero en nuestro entendimiento decimos el Señor va a suplir, los va a dar y no le vamos a pedir a nadie. Y cuando nosotros los unimos en eso, pues le dábamos gracias al Señor. Primeramente le pedimos, reconocimos a quién le estábamos pidiendo y los pusimos a esperar. Y cuando lo estábamos esperando, le dábamos gracias. Gracias, Señor, por la casa, por el hogar que tú lo estás dando. Y los dio más que lo que esperábamos, más que lo que podíamos entender. Dios los dio una gran bendición porque nosotros los unimos. Y recuerden que nosotros sembramos semilla. Y esto era para nuestro hogar, para nuestra casa, para poder recibir una casa sin cuentas, sin deuda. Y cuando trajo el fruto, lo que nosotros sembramos, pues fue de gran bendición. Y por eso es que estamos aquí compartiendo la palabra de nuestro hogar.
nuestro hogar, el hogar que Dios ha dado a nosotros. Y dice que el tiempo se va a llegar que esta planta va a florecer y va a dar fruto. Y entonces es cuando usted puede recoger la cosecha. ¿Por qué? Porque su fe estaba firme y no falleció. Solo si nosotros queremos recoger la cosecha, entonces tenemos que tener una fe firme. ¿Cómo la recibimos? Por oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer aquella semilla? Por echarle agua espiritualmente, que es la palabra de Dios, para que no entre la duda en nuestra vida, para que nosotros sigamos esperando lo que nosotros, primeramente, en el propósito que pusimos la semilla. Cuando fuimos con el pastor, la iglesia, aquel que estaba en necesidad, a lo mejor un hermano en Cristo, y le dijimos tenga una ofrenda de amor y nombramos la semilla, pues esta va a ser para la graduación de mi hijo, el casorio de mi hija, para comprar un carro nuevo, para comprar una troca, para comprar una casa. Cualquier cosa que usted ocupe o desee, pues siembre una semilla y empiece a regarla con la palabra de Dios. Empiece a regar su espíritu con la palabra de Dios para que no entre la duda, para que no destruya la semilla con algo incredulidad, con algo que a lo mejor oye de alguien que, oh, Dios no quiere que tengas eso. Esas son mentiras de Dios, porque Dios quiere que el cristiano sea bendecido para que el mundo mire y nosotros seamos testigos que Dios los ama, Dios los bendice, Dios suple la necesidad de nosotros y que la palabra de Dios es verdad. Mentiras de Satanás. Son mentiras de Satanás. No mentiras de Dios, mentira de Satanás. Que Satanás le dice, tú no tienes el derecho de recibir eso. Dios no quiere que tengas eso. Dios quiere que sigas donde mismo. Dios no quiere que tengas trabajo. Esas son mentiras de Satanás. Solo nosotros tenemos que entrar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está hablándole a usted y usted está oyendo? Cuando yo deseaba una troca, yo dije, pues, yo quiero una Ford, yo quiero diesel, yo quiero una que tenga 4 puertas. Y en mi mente yo la pude ver, yo sembré semilla y con años la recibí. Ya está pagada, ahí está allá afuera. Y el carro de mi esposa, ella deseaba algo, también sembramos semilla por su carro y por fe lo recibimos y ya está pagado. Deseaba una Toyota para ir a cazar, pues Dios los bendició con ella, ahí está, ya está pagada. No tenemos cuentas del todo, o deudas del todo. ¿Por qué? Porque Dios ha suplido, porque nosotros sembramos semilla y pudimos ir y al tiempo de la cosecha recibir lo que habíamos esperado. Hay que sembrar, hay que esperar, hay que recibir. Dios tiene algo grande para usted, para que usted pueda ser testigo que Dios lo ama a usted, que Dios desea que usted prospere, que Dios no quiere que usted vaya de un cheque a otro, pero que vaya de bendecido de una manera que no tiene que confiar en ese cheque que ya viene porque ya está todo pagado. Ya no tiene cuentas. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea para el cristiano, porque Él desea buenas cosas para sus hijos.
Solo en esta tarde yo quiero terminar con eso. Póngase a pensar que Dios lo ama a usted. Ponga atención a la palabra de Dios. Ponga su enfoque en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene para usted, en lo que Dios le está hablando. Ponga el oído y escuche la palabra. No escuche mentiras de Satanás, escuche la palabra de Dios para poder recibir lo que Dios tiene para usted. En esta tarde vamos a orar. Bendito Padre, delante de tu presencia venimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú los has traído en esta tarde, los has hablado, los has aclarado. Y te pido, Señor, por aquellos que están en vida, Señor, que puedan oír, puedan recibir. Y, Señor, que ellos puedan captar y guardar tu palabra en su espíritu, porque han oído de tu palabra. Para que, Señor, tú puedas darles lo que tú deseas, Señor. Para que no entre duda y ellos destruyan tus bendiciones. Y, Señor, si tienen que sembrar semilla, pues tú mueves sus corazones para que ellos siembren semilla en el ministerio o a alguien para que tú puedas bendecirlos con una cosecha grande, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. También te pido, Señor, en esta tarde por aquellos que han respaldado el ministerio, Señor, que dan los diezmos, dan ofrendas al ministerio, que han estado orando por este ministerio, Señor. Yo te pido que tú derrames tus bendiciones sobre de ellos. Que, Señor, tu palabra sea completa y que venga sobre de aquellas personas y que reciban una bendición tan grande que no puedan contender, controlar, pero que rebose sobre sus familias, sobre sus amigos y que aquellos que están alrededor de ellos los reconozcan como bendecidos de ti, Señor, y puedan ser testigos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Tengan buenas tardes y que Dios siga bendiciéndolos grandemente. Sigan sembrando semillas para poder recibir lo que Dios tiene para usted.